a remontar incluso a aquellas intensas negociaciones del acuerdo programático, donde para algunas desde el minuto uno vimos su indisimulado deseo de seguir adelante con una infraestructura como el tren de alta velocidad. Lo que pasa es que existían fuerzas del cambio contrarias a la misma y, por lo tanto, se solventó con una redacción ambigua donde, en lugar del tren de alta velocidad, se hablaba del tren de altas prestaciones, una eufemística manera de llamar al tren de alta velocidad de toda la vida. Y ello, aparte, por quien se denominaba el Gobierno del Cambio, cuando creemos que precisamente este tema, el frenar estas obras, hubiera sido un ejemplo claro de un verdadero Gobierno del Cambio. Sepan ustedes, y ya haciendo memoria, que este era un nudo gordiano que motivó que Podemos en su momento no quisiera participar de un gobierno donde no veíamos un cambio especial en lo que eran las políticas continuistas, desarrollistas, neoliberales de gobiernos anteriores. Y siguiendo con hacer memoria, en el 2016 la Cámara de Comptos saca un demoledor informe en el que se rechaza el convenio del tren de alta velocidad por incompleto y desfasado. En enero de 2017 se retoman las negociaciones para exigir al Estado la devolución de las cantidades adeudadas a Navarra, aquellos 30 millones de euros por los cuales Navarra tuvo que endeudarse y, como consecuencia de la demora, tuvimos que pagar en intereses cerca de 400.000 euros, como para que luego digan que Navarra no paga y que no hubo recortes como consecuencia de aquella necesidad de endeudamiento. Y es en aquel contexto, para recuperar aquellas cuantías, cuando el Gobierno del PP y el Gobierno de Gorabay reabren esas negociaciones, aparentemente dado por finiquitado el convenio firmado por el UPN en el año 2010. Algunas lo interpretamos como un puro lavado de cara, también así lo denunciaba Sustray, donde el Gobierno del PP no colaboraba aparentemente con el supuesto gobierno nacionalista, independentista, apoyado por fuerzas radicales de izquierdas, y al mismo tiempo el Gobierno de Navarra daba a entender a la opinión pública que el tren de alta velocidad continuaba porque el Estado así nos lo imponía y que lo único que se pretendía era negociar un convenio en mejores condiciones para Navarra. Sin embargo, cuando se conocen los detalles de aquel convenio negociado entre el señor de la Serna y usted, señora Ayerdi, vemos que el contenido es el mismo, fundamentalmente en cuanto al proyecto y contenido económico en el tramo de Castejón-Pamplona, pero con un añadido al ya negociado por parte de Unión del Pueblo Navarro, y es que se incluía en este caso la conexión con la Y vasca y el tramo Zaragoza-Castejón. Fomento aparentemente da por finiquitadas y rotas todas las negociaciones con el convenio, pero sin embargo estas siguen. El Estado asume en solitario la construcción de las obras de zona media, que empezarían poco después, y Geroa-Bay, ustedes tratan de iniciar los trámites en la zona de Pamplona, Chabacoiz y el bucle y la conexión con la Y vasca. Y hay que decir que además ustedes lo hacen con éxito. De hecho, la tramitación de esta última empieza en enero de 2018 y la de la comarca de Pamplona a mediados. La prueba más evidente de la colaboración entre ambos gobiernos, entendemos que fue precisamente la entrega por su parte de los proyectos constructivos realizados hasta entonces. Proyectos que eran propiedad del Gobierno de Navarra después de la supuesta suspensión del convenio. Unos proyectos, además, sin los cuales no se hubieran podido adjudicar las obras a lo largo de 2018 y lo que llevamos de 2019. Más de 30 kilómetros del trazado denominado Corredor Navarro Ferroviario de Alta Velocidad por un importe de 150 millones de euros. En apenas año y medio se han adjudicado obras, algunas de ellas ya iniciadas, por más de 200 millones de euros, que supone que en 15 años... que en este último año y medio se hayan llevado a cabo y se haya avanzado en estas obras más que en los 15 años anteriores con los gobiernos del PP, UPN y PSOE. Estamos hablando, como digo, de 200 millones de euros en poco más de 30 kilómetros. Creemos que esto es una cuestión que merecería un debate público, cuanto menos, de cuáles son nuestras prioridades. Unas obras que además se están llevando a cabo sin estudios de viabilidad, ni rentabilidad económica, ni social, ni medioambiental, como certificó el informe del Tribunal de Cuentas Europeos, y sin atender, como confirman dichos informes, a la posibilidad de utilizar, aprovechar y mejorar el trazado ferroviario actual, que es por lo que entidades como Sustray defienden. Las expropiaciones a particulares y tierras del comunal es otro de los daños directos de esta infraestructura ruinosa, innecesaria y nula para los intereses de la mayoría social, que genera un impacto medioambiental a la ordenación del territorio, contrario a la vertebración territorial y a la propia supervivencia de nuestros pueblos, donde el medio rural y las poblaciones afectadas sufren grandes impactos y pierden además un servicio público de primer orden. Siempre lo hemos dicho, este tren no nos une, este tren nos...
Por lo tanto, ¿dónde está el cambio? En algo tan importante como el tren de alta velocidad, ¿dónde está el cambio? Lo denunciamos ya desde el propio debate de investidura a la señora presidenta Uxue Barkos. Quisimos dejar constancia ya en el acuerdo de gobierno, en el acuerdo programático, este tema no garantizaba un verdadero debate público sobre qué modelo ferroviario queremos y necesitamos y qué movilidad defendemos las navarras y navarros. Y lamentablemente, señora Ayerdi, el tiempo nos ha dado la razón. Mila esker. Kontxeari jauna, zurea da hitza. Bien, señora Pérez, ya veo que usted no ha traído una pregunta, sino simplemente una defensa de una posición que yo entiendo que es legítima y de la que hemos hablado a lo largo de la legislatura en muchas ocasiones. Es decir, no había preguntas, sino había simplemente una manifestación de una posición.